Buenas tardes. Don Rafael León, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, me imagino que han podido también leer esa entrevista en el periódico de la provincia de Las Palmas, en donde Manuel García Navarro dice que la deuda de los 72 millones empieza bajo el mandato de Ricardo Ríos. Hombre, como chiste, como humor, como algo simpático, puede tener su credibilidad, pero la verdad que cuesta creerlo, ¿no? Evidentemente, yo creo que además hay una cuestión, es decir, leyéndolo, yo diría, si no fuera tragicomédico, una cuestión trágica, plantearía que Manolo Vieira tenía que estar preocupado porque le acaba de salir un competidor. Es decir, plantear la deuda con relación a Ricardo Ríos y Rafael León es algo esperpéntico, fundamentalmente porque cuando habla de gestión y habla de herencia, podríamos hablar nosotros, algún día tendremos que hablar. Rafa y yo un día tendremos que hablar de todo el tiempo en el que estuvimos en la Unión Deportiva Las Palmas y de aquello que nosotros vivimos. Pero hablar de gestión, salvo que nos hablen de gestión de deuda, de cosas en el camino, de falta de recursos por todos los lados, que nos hablen a nosotros, que única y exclusivamente fuimos unos ingenuos que creíamos y seguimos creyendo en la Unión Deportiva Las Palmas, pero nos utilizaron absolutamente, y lo sabíamos, solo que no queríamos que la Unión Deportiva Las Palmas desapareciese. Plantear eso en estos términos no solo es un chiste, es realmente esperpéntico, como planteabas antes. Rafael. Bueno, ahondando en lo que dice Ricardo, pues es que eso no se lo puede creer nadie, incluso ni él mismo, porque el problema de Manolo es que lleva ya unos cuantos años un poco perdido en cuanto a números, en cuanto a fechas, en cuanto a acciones, porque tiene un conglomerado de cosas en el cerebro que ni él mismo se puede aclarar. Porque cuando nosotros llegamos a la Unión Deportiva Las Palmas, Ricardo Ríos y yo, primero éramos una gestora que fuimos nombrados y apoyados por todos los mayoritarios, por Manuel García Navarro, Germán Suárez, los hermanos Domínguez, Eustacio, absolutamente por todo el mundo. La prueba fue que fue aquello una maravilla y empezamos el primer día estupendamente. Y el segundo día nos tocó desconvocar una huelga de jugadores y cuando íbamos hacia el estadio de Gran Canaria, en el coche Nicolás Ortega y yo, nos llamó Manolo, estuvimos como 1 hora y cuarto hablando por teléfono y él entendió ese día que ya él no iba a ser ni presidente en la sombra. Y a partir de aquel día sacó la escopeta y cogió primero a Nicolás y a mí y después a Ricardo y a mí, porque nosotros entramos al fin de una temporada, creo que nada más que jugamos el partido del Murcia aquí, que perdimos, y después la temporada siguiente, que creo que fichamos a Juan Manuel Rodríguez y 2 jugadores. Sí, frutos y no me acuerdo de otro más, pero creo que fichamos 2 jugadores. De todas maneras, alguien que entienda y que nos conozca a Ricardo y a mí, y a Nicolás y a Paco Ortega y un montón de gente, sabrá quiénes somos y toda esa misma gente sabe quién es Manuel García Navarro. Hombre, hay una cosa clara, Ricardo. Yo creo que Manolo está consiguiendo una cosa, unanimidad en cuanto a exdirectivos en contra de él. Yo creo que además hay una cuestión. Manolo, yo creo que en el pecado tiene la penitencia, en todo su recorrido en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero con respecto a Ricardo Ríos y a Rafael León y a Paco Ortega y a Nicolás, etcétera, etcétera, todo lo que él tiene realmente es una frustración. Porque dejemos las cosas claras. Nosotros fuimos llamados por él, pero él quería ser el presidente de aquel Consejo de Administración. Pero él fue defenestrado, a él se le dijo no por parte del resto de los accionistas mayoritarios. Y él quería tener un Consejo de Administración mediante teledirigido, es decir, mediante llamadas de teléfono. Por tanto, nosotros, según él, le fallamos, porque él quería ser el presidente en lugar del presidente. Amén. Ricardo, se me equivoco, una de las cosas que se ha comentado por ahí es que al poco de estar ustedes, no sé si 1, 2, 3 X días, él quería que ustedes le dieran un documento en donde él pudiera representar a Las Palmas en la Liga de Fútbol Profesional. Pero no 2 o 3 días después, no un documento, es que ya estaba en el aeropuerto para ir a la Liga de Fútbol Profesional en representación de la Unión Deportiva Las Palmas. No, es que absolutamente nada. Entonces, que quede claro que nosotros lo único que fuimos
es sencillamente una persona absolutamente honrada, seria y honesta para con la Unión Deportiva Las Palmas, no para cualquier otro. Y él esa cuestión la tiene muy clara, y entonces de alguna manera él entiende que conmigo o contra mí. Y yo insisto, de lo que se trata fundamentalmente en cuanto a la deuda es que nosotros gestionamos dos cosas que creemos que deben ser muy claras. Una, fuimos nosotros y no nadie más, nosotros, los que, poniendo a disposición de los señores Murli y Aníbal, a la persona con más responsabilidad e información administrativa de la Unión Deportiva Las Palmas, la pusimos al servicio de estos señores para que dijeran de una vez por todas cuál era la deuda de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, que quede claro que otros gestionaron lo que fue, pero nosotros dijimos cuál era la deuda de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros gestionamos la deuda que tenía en cuanto a dinero que se recaudaba y que nosotros veíamos cómo se evaporaba. Nosotros conseguimos 13.000 abonados, sin ninguna grande figura, sin ningún compromiso de ningún tipo. Pues bien, esos 13.000 abonados, la Caja de Ahorros se llevó el dinero. El dinero del Salamanca, 200 millones de pesetas, se lo llevó la Caja de Ahorros por el tema de la universidad, que habían dejado también esa deuda. Por tanto, nosotros gestionamos deuda. Y es verdad que ellos pagaron a la hora de tener que abonar a los jugadores. Pero es que alguien piensa que podían dejar de pagar. Es que la Unión Deportiva Las Palmas era una inversión millonaria que habían hecho varias personas. Y nosotros éramos meros gestores. Por tanto, que quede claro que la deuda se aclaró y se dejó muy claro. Eso aquello famoso del fondo del caldero, que por cierto, para nada sirvió para el autor de la frase, porque cuando supo el fondo del caldero no puso ningún potaje en el caldero. Pero es que además luego seguimos gestionando deuda, porque, y termino, hay una cuestión. ¿Por qué no paramos un poquito? Y cuando hablan de Ricardo Ríos y de Rafael León y del resto de los compañeros, ¿por qué no paramos un momento? Y decimos, mayo, entramos a finales de mayo, 23 de mayo. La campaña estaba, la temporada estaba terminando. Los padrinos que pusieron al anterior Consejo de Administración habían dejado de ser padrinos porque habían perdido las elecciones. ¿Cuál era el presupuesto de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cuál era la organización de la Unión Deportiva Las Palmas para pasar al nuevo estadio? Todo había quedado en agua de borraja. A lo mejor alguien quería que la Unión Deportiva Las Palmas desapareciese. A lo mejor alguien quería que nosotros fuésemos los verdugos de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero le salimos rana. Peleamos hasta lo infinito para lograr que la Hacienda, que las diferentes deudas de la Seguridad Social, etcétera, que nosotros no habíamos generado, se pudieran parar. Y hay una cuestión, Rafa, y a todos los oyentes. La pregunta es, ¿podemos nosotros haber gastado algo si las cuentas corrientes estaban embargadas, si la Caja Insular de Ahorro se llevaba absolutamente todo dinero que entrara o que pretendía entrar en la Unión Deportiva Las Palmas y que todas las deudas estaban encausadas? La pregunta es, ¿no es que fuésemos mal, que no quisiésemos gastar? Es que no teníamos con qué gastar. Está claro, Rafael, que lo que busca Manuel es buscar, no sé si ya decirlo, más enemigos, buscar embroncarse con el mundo, porque es que esto no lo puedo entender, ¿no? Esto se cae por su propio peso, ¿no? Es absurdo en esas declaraciones que hacía tanto la cadena SER como el periódico de la provincia de Las Palmas, culpándonos ustedes todos, ¿no? Hombre, yo creo que he sido muy respetuoso con Manolo casi siempre, o prácticamente siempre. Pero hay cosas que llega un momento que ya no se puede permitir que se siga hablando, porque, porque si yo me callo, alguien puede creer que nosotros generamos o que él cogió una deuda nuestra de 73 millones. Ricardo dice eso y yo, ahondando más, nos nombraron la gestora por la noche. Al día siguiente tuvimos una reunión en el Estadio Gran Canaria con los jugadores para levantar la huelga que había. No lo conseguimos y al segundo día conseguimos que levantaran la huelga de los jugadores. Teníamos una huelga de empleados en el club, conseguimos levantar la deuda de empleados del club. Debíamos agua, luz, teléfono, teníamos prácticamente todo cortado, como decía Ricardo. Pero ¿de qué me está hablando Manolo? Es que él no se acuerda cuando fichó al central del Coruña lo que nos costó.
lo que nos costó, entre comillas, la marcha de Momo, Rubén, Aitami y de los contratos que hizo Manolo con su junta directiva, con el Coruña, con los jugadores que podían salir durante X años. Yo no quiero, porque en el periódico lo decía, al final se tendría que intentar de alguna manera arreglar esto, pero yo siempre digo... Y no se va a arreglar, porque usted también es testigo de reuniones con él. Era, hizo una cantidad, después dice otra, es imposible. Era un poco lo que yo iba a decir. Yo en las reuniones que he asistido, a propuesta mía, un día hablé con Manolo, después con Miguel Ángel, nos reunimos en el Hotel Reina Isabel, parecía que aquello era el primer paso a un arreglo, salimos contentos de aquella reunión, parecía que se iba a arreglar, agua de borraja, porque lo que allí se dijo a los 3 días no tenía nada que ver y no se dijo nada. Nos reunimos con unos abogados de Manuel García Navarro en un despacho en Las Palmas que vinieron de Madrid, los propios abogados parecía que todo estaba claro, ya las cantidades empezaron a cambiar. Empezaron por 1,2 millones de euros, después pasaron a 2 millones, después yo no sé qué es lo que pasa, pero a todo lo que se venía en esta isla Manolo le tira, porque en la declaración del otro día se mete con Antonio de Armas. Pues bueno, tendrá que aclarar por qué, no sé si, como digo en el periódico, él quiere un libro hablando de él, una estatua en el estadio, no lo sé. Habla del abogado de Mario Coto, de la Unión Deportiva de Las Palmas, de Miguel Ángel, de Ricardo, de mí, pero es que todo, o sea, él parece que es el único que no es culpable. Sí, eso lo tengo claro, están todos. Bueno, hacemos pausa y seguimos en la sintonía de la...